Imaginemos un escenario fascinante, el reino del rey más sabio de todos los tiempos. En medio de esto, un simple trabajador con un deseo insaciable de poder decide rebelarse. De manera audaz, conquista el trono. Los salones que antes reverenciaban la sabiduría del rey ahora resuenan con palabras de esperanza y renovación. Hoy, conocerás la historia bíblica de este hombre que desafió todas las expectativas, Jeroboam. Jeroboam era un hombre de origen humilde. Era un efraimitas, hijo de Nebat y Zeruía. Su madre, Zeruía, era viuda, lo que pudo haber contribuido a la condición modesta de su familia. En su juventud, Jeroboam fue designado para liderar los trabajos de los efraimitas en la construcción de la Torre de Milo, una estructura defensiva y también un lugar de almacenamiento. Durante este tiempo, Jeroboam observó de cerca la opresión del reinado de Salomón. El peso de los trabajos forzados y los altos impuestos generaban descontento entre las tribus, incluidos los efraimitas. Enfurecido por esta situación, Jeroboam comenzó a considerar la posibilidad de una revuelta contra el gobierno de Salomón. Su insatisfacción creció a medida que la opresión se intensificaba. Pero, antes de que pudiera actuar, ocurrió algo inesperado. Salomón descubrió las intenciones de Jeroboam e intentó silenciarlo para proteger su gobierno. Al darse cuenta del peligro, Jeroboam huyó y encontró refugio en Egipto, donde permaneció exiliado hasta la muerte de Salomón. Durante este tiempo, recibió profecías que cambiarían su destino. Esta es la historia de Jeroboam, un hombre que, contra todas las probabilidades, cambió el curso de la historia. Esta historia se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Pero antes de sumergirnos en los detalles, aprovecha para suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones. Ahora, volviendo a la historia, Salomón, el rey famoso por su sabiduría, comenzó a alejarse de los principios de Dios. Se involucró con la idolatría y esto enojó mucho a Dios. A través del profeta Ahías, Dios reveló que Jeroboam, que era uno de los siervos de Salomón, sería el líder de las tribus del norte. Ahías lo hizo de una manera muy simbólica. Rasgó una capa en 12 pedazos y le dio 10 de ellos a Jeroboam. Estos 10 pedazos representaban las 10 tribus del norte que él gobernaría. El mensaje era claro. Jeroboam se convertiría en rey sobre una parte significativa del reino. Pero había una condición. Ahías también hizo una promesa divina. Si Jeroboam siguiera los caminos de Dios, obedeciera sus mandamientos y adorara a Dios de manera verdadera, Dios le garantizaría una dinastía duradera. La promesa era: si escuchas todo lo que te mande y andas en mis caminos, haciendo lo que es recto a mis ojos, guardando mis estatutos y mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo. Edificaré para ti una casa firme, como hice con David, y te daré a Israel. Entonces, después de la muerte de Salomón, que gobernó todo Israel, el escenario histórico quedó marcado por tensiones y descontento. A pesar de los grandes logros de Salomón, el reino estaba a punto de pasar por grandes cambios. La construcción del templo en Jerusalén y la fama de Salomón no vinieron sin un alto precio. Para financiar sus grandiosos proyectos, Salomón impuso altos impuestos y usó trabajo forzado, lo que dejó al pueblo bastante descontento. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, que había regresado recientemente de Egipto, estaban especialmente irritadas con esta situación. Tras la muerte de Salomón, Jeroboam fue elegido para llevar las quejas de las tribus del norte al nuevo rey, Roboam, hijo de Salomón. Cuando Jeroboam y los representantes de las tribus del norte pidieron a Roboam que redujera los impuestos y el trabajo forzado, Roboam decidió consultar a sus consejeros más jóvenes. Ellos recomendaron una respuesta dura e inflexible, y eso fue exactamente lo que hizo. Esta decisión provocó una gran insatisfacción que rápidamente se transformó en revuelta. Jeroboam lideró una rebelión contra Roboam, buscando la independencia para las tribus del norte. Aunque el conflicto se resolvió diplomáticamente, la separación se volvió inevitable. Así, Jeroboam se convirtió en el primer rey del nuevo reino del norte, llamado Israel, mientras que Roboam se quedó con el reino del sur, conocido como Judá, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. Esta división no solo reflejó diferencias políticas, sino también la frustración económica y la sensación de explotación por parte de las tribus del norte. La separación entre Israel y Judá marcó el inicio de una nueva fase en la historia del pueblo de Israel, caracterizada por dos reinos independientes y, a veces, en conflicto. Durante el reinado de Jeroboam, las relaciones entre el norte y el sur de Israel fueron bastante inestables. Hubo momentos de paz y alianzas, pero también periodos de conflicto. Jeroboam intentó ganar apoyo de Egipto, lo que complicó aún más las relaciones con Judá y generó tensiones. Entre los eventos destacados, tuvimos enfrentamientos con los reyes de Judá, como Abías y Asa. Abías, hijo de Roboam,
intentó retomar el control sobre las tribus del norte, lo que resultó en una batalla descrita en el libro de Crónicas. Más tarde, Asa, rey de Judá, hizo una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, para enfrentar la amenaza del rey del norte. Pero los mayores desafíos de Jeroboam no solo estaban en los conflictos militares. Al convertirse en rey, enfrentó un dilema religioso. Temiendo que las peregrinaciones a Jerusalén pudieran fortalecer la lealtad al reino del sur, tomó una decisión controvertida: construir terneros de oro en Betel y Dan como centros de culto. Jeroboam hizo esto para mantener el control político y evitar que las tribus del norte fueran a Jerusalén. Sin embargo, esta decisión tuvo un impacto profundo. Al reemplazar el culto en el templo de Jerusalén por íconos de terneros de oro, Jeroboam introdujo una forma corrompida de adoración. Violó los mandamientos divinos que prohíben la adoración de ídolos y se desvió gravemente de la verdadera fe. La adoración de los terneros de oro en Betel y Dan se convirtió en un símbolo de sincretismo religioso, mezclando elementos de la verdadera adoración a Dios con prácticas idólatras. Decidió crear terneros de oro en Betel y Dan para que la gente no tuviera que ir a Jerusalén para adorar. Pero, al hacer esto, introdujo prácticas paganas y distorsionó la verdadera adoración a Dios. Este cambio llevó a una espiritualidad corrompida, alejando al pueblo de la adoración genuina e introduciendo la idolatría. El resultado fue una transformación en la identidad espiritual del reino del norte. La práctica de Jeroboam no solo dividió al pueblo espiritualmente, sino que también contribuyó a la decadencia moral de la nación. Profetas como Ahías denunciaron esta apostasía, advirtiendo sobre las consecuencias de desviarse de los caminos de Dios. Un día, un hombre de Dios, que no es nombrado en la Biblia, confrontó a Jeroboam mientras estaba en el altar en Betel. Este hombre hizo una profecía impactante. En el futuro, un rey de la descendencia de David, llamado Josías, surgiría. Josías destruiría el altar y quemaría los huesos de los sacerdotes idólatras sobre él. Esta profecía era una señal clara de que la dinastía de Jeroboam sería interrumpida y que un rey justo vendría para restaurar la verdadera adoración. ¿Sabes qué pasó? Siglos después, durante el reinado de Josías, esta profecía se cumplió. Josías, conocido por su reforma religiosa, destruyó los altares y lugares de adoración a ídolos, incluyendo el altar en Betel. Quemó los huesos de los sacerdotes idólatras sobre el altar, confirmando la profecía y mostrando la desaprobación divina hacia las prácticas instauradas por Jeroboam. Esta profecía no solo muestra que Dios tiene control sobre el futuro, sino que también es crucial obedecer sus mandamientos. Sirve como una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de la verdadera adoración a Dios. Sobre Jeroboam, la Biblia no ofrece muchos detalles sobre su muerte, solo que reinó durante 22 años. Después de su fallecimiento, su hijo Nadab asumió el trono. Sin embargo, el reino dividido en dos no duró mucho. El reino del norte, gobernado por varios reyes que a menudo se desviaron de los caminos de Dios, tuvo una existencia relativamente corta de solo 2 siglos. Tal como Ahías había profetizado, el fin del reino del norte llegó en el año 722 a.C. Cuando los ejércitos asirios atacaron, la capital, Samaria, fue sitiada y finalmente conquistada. Esto resultó en el exilio del pueblo de Israel, que fue dispersado entre las naciones. Así como el reino del norte enfrentó su fin, Judá también experimentó un destino similar, pero un poco más tarde. Babilonia se convirtió en una gran potencia conquistadora y, en 586 a.C., Jerusalén, la capital de Judá, cayó ante las fuerzas babilónicas. El templo, que era el corazón de la adoración judía, fue destruido, y muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. El reinado de Jeroboam, marcado por la división del reino y la introducción de prácticas religiosas controversiales, tuvo un impacto profundo en la historia de Israel. Aunque hizo algunas innovaciones, su gobierno acabó debilitando el reino internamente y haciéndolo vulnerable a amenazas externas. La destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia fueron eventos devastadores que sacudieron la identidad y la fe del pueblo israelita. Pero, incluso en medio de tanta adversidad, las tradiciones y la esperanza de restauración se mantuvieron vivas. Esto demuestra la increíble resiliencia y la capacidad de adaptación de los israelitas. Reflexionar sobre el reinado de Jeroboam y la caída ante los babilonios nos enseña lecciones importantes sobre liderazgo, fe y el impacto de las decisiones políticas y religiosas. Al estudiar estos eventos históricos, comprendemos mejor cómo interactúan el poder, la cultura y la religión en la historia humana. Espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy. Deja un comentario con tu opinión o sugerencias para los próximos vídeos. Gracias por ver hasta el final. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.